Gracia de paz, mis queridos hermanos, que la paz del Señor sea con todos y cada uno de ustedes. Bienvenidos de nuevo a un día más de la lectura de la Biblia en un año y quiero agradecerles por ser fieles tanto con Dios como con nosotros en este proyecto de la lectura bíblica. Hermanos, soy David, miembro de la iglesia Caminando por Fe aquí en Barcelona, donde pastorean mis pastores Juan Manuel Vaz y Marcos Maciel. Así que hermanos, hoy es nuestro día 94 de nuestra lectura. Gloria a Dios y gracias al Señor por permitirnos seguir leyendo su palabra. Hermanos, antes de ir a la oración y a la lectura, quería pedirle dos cositas personales. Primero, pedirle disculpas por mi manera de estar. Estoy enfermo, estoy con un gripazo, como se dice, estoy agripado, como dicen en sus países, con un resfriado muy grande debido a los cambios de tiempo que me afectan bastante, con mucosidad, con tos, etc. Por eso si en algún momento ven que no vocalizo bien o algo es por este resfriado tan fuerte que llevo, aunque estoy con medicamentos, pero vamos tirando. Y como decía un compañero, ¿cómo tienes fuerzas para venir a trabajar? Y mi respuesta fue, porque el Señor me sostiene, porque el Señor nos da fuerzas para ir a trabajar. El Señor nos levanta cada día. Si no fuera por Él, no podríamos. Gracias a nuestro Dios. Y la segunda cosita importante es que también miren, este jueves 7 de abril me realizan una operación, una intervención quirúrgica. Es sencilla. Para una vez que esté operado, tengo que estar entre 15 días y un mes de reposo en casa, encerrado 24 horas para que todo vaya bien. Y es una operación para que mi esposa y yo podamos tener en un futuro un bebé si es la voluntad del Señor. Así que pido, hermanos, sus oraciones por mi pronta recuperación de este gripazo y por esa operación que yo confío en el Señor siempre porque Él pone los médicos para que estén por nosotros y Él lo hace todo perfecto, no deja las cosas a medias. Pero me gustaría de todo corazón sus oraciones para estas dos cosas mías personales. Y de nuevo, mil disculpas a la hora de leer, si ven alguna cosa que no entienden, pero ya ven cómo tengo la voz. Bueno, hermanos, ahora sí, vamos a orar para presentar esta lectura delante del Señor y que nos ayude a leerla. Amén. Vamos a orar. Amado Dios y Padre Todopoderoso, gracias Padre por un día más de vida. Gracias porque tú das la vida, tú das tu misericordia, tú nos enseñas todo. Y gracias por sujetarnos cada día porque somos tuyos y sabemos que sin ti no somos nada. Padre, en este momento ayúdanos a estar concentrados en tu palabra, Padre. Ayúdanos a tener los oídos, los ojos y sobre todo el corazón atento. Bendice a todos y cada uno de mis hermanos al llegar esta palabra a sus corazones, Padre. Y lo que te pido en este momento, que tú nos bendigas y que nos hables, Padre. Háblanos por medio de tu palabra. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén. Bueno, hermanos, como decía, hoy es el día número 94 y hoy vamos a realizar 4 capítulos en el segundo libro de Samuel, capítulo 4, capítulo 5, capítulo 6 y capítulo 7. Es decir, leeremos el segundo libro de Samuel de los capítulos 4 al 7. Y sin más dilación, vamos a leer porque hoy tenemos unos textos larguitos. Así que vamos a iniciar la palabra del Señor en el capítulo 4 del segundo libro de Samuel, que lleva por título Duelo de David por la muerte de Isboset. Y dice así la palabra del Señor. Cuando oyó Isboset, hijo de Saúl, que Abner había sido muerto en Hebrón, se amedrentó y todo Israel se turbó. Y el hijo de Saúl tenía 2 hombres que eran jefes de bandas. El nombre de uno era Baana y el otro era Recab, hijos de Rimón Berotita de los hijos de Benjamín, porque Berot es también considerado parte de Benjamín, pues los Berotitas habían huido a Gitaim y han sido forasteros allí hasta el día de hoy. Y Jonatán, hijo de Saúl, tenía un hijo lisiado de los pies. Este tenía 5 años cuando de Jezreel llegaron las noticias de la muerte de Saúl y Jonatán, y su nodriza lo tomó y huyó. Pero sucedió que en su prisa por huir, él se cayó y quedó cojo. Su nombre era Mefiboset. Y los hijos de Rimón, Berotita, Recab y Baana fueron y entraron en la casa de Isboset en el calor del día, mientras él dormía la siesta. Y llegaron hasta la mitad de la casa, como si fueran a buscar trigo, y lo hirieron en el vientre. Y Recab y su hermano Baana escaparon. Habían entrado en la casa mientras Isboset estaba acostado en su lecho. En su alcoba lo hirieron y lo mataron, y le cortaron la cabeza.
y tomando su cabeza anduvieron toda la noche camino del Arabá. Trajeron la cabeza de Isboset a David en Hebrón y dijeron al rey: He aquí la cabeza de Isboset, hijo de tu enemigo Saúl, el que buscaba tu vida. De esta manera el Señor ha concedido hoy a mi señor el rey venganza sobre Saúl y sus descendientes. Respondiendo David a Recab y a su hermano Baana, hijos de Rimón Berotita, les dijo: Vive el Señor, que ha redimido mi vida de toda angustia, que cuando uno me avisó diciendo: He aquí Saúl ha muerto, pensando que me traía buenas noticias, yo lo prendí y lo maté en Siclab, lo cual fue el pago que le di por sus noticias. Cuanto más cuando hombres malvados han matado a un hombre justo en su propia casa, y sobre su cama no demandaré ahora su sangre de vuestras manos, borrándoos de la tierra. Y David dio una orden a los jóvenes y ellos los mataron, y les cortaron las manos y los pies, y los colgaron junto al estanque en Hebrón. Pero tomaron la cabeza de Isboset y la sepultaron en el sepulcro de Abner en Hebrón. Capítulo número 5. David, rey de Israel y de Judá. Entonces todas las tribus de Israel fueron a David en Hebrón y dijeron: Henos aquí, hueso tuyo y carne tuya somos. Ya de antes, cuando Saúl aún era rey sobre nosotros, eras tú el que guiabas a Israel en sus salidas y entradas. Y el Señor te dijo: Tú pastorearás a mi pueblo Israel y serás príncipe sobre Israel. Vinieron pues todos los ancianos de Israel al rey en Hebrón, y el rey David hizo un pacto con ellos en Hebrón delante del Señor. Luego ungieron a David como rey sobre Israel. 30 años tenía David cuando llegó a ser rey, y reinó 40 años. En Hebrón reinó sobre Judá 7 años y 6 meses, y en Jerusalén reinó 33 años sobre todo Israel y Judá. Y el rey y sus hombres fueron a Jerusalén contra los jebuseos, los habitantes de la tierra, y estos dijeron a David: No entrarás aquí, aún los ciegos y los cojos rechazarán, pues pensaban: David no puede entrar aquí. No obstante, David conquistó la fortaleza de Sión, es decir, la ciudad de David. Y dijo David aquel día: Todo el que quiera herir a los jebuseos, que suba por el túnel del agua y llegue a los cojos y a los ciegos, a los cuales el alma de David aborrece. Por eso se dice: Ni los ciegos ni los cojos entrarán en la casa. David habitó en la fortaleza, la llamó la ciudad de David, y edificó David la muralla en derredor desde el Milo hacia adentro. David se engrandecía cada vez más porque el Señor, Dios de los ejércitos, estaba con él. Y envió Hiram, rey de Tiro, mensajeros a David con madera de cedros, carpinteros y canteros, y construyeron una casa para David. Y comprendió David que el Señor lo había confirmado por rey sobre Israel, que había exaltado su reino por amor a su pueblo Israel. Después que vino de Hebrón, David tomó más concubinas y mujeres de Jerusalén. Le nacieron a David más hijos e hijas. Estos son los nombres de los que le nacieron en Jerusalén: Samúa, Sobab, Natán, Salomón, Ibhar, Elisúa, Nefeg, Jafía, Elisama, Eliada y Elifelet. Al oír los filisteos que David había sido ungido rey sobre Israel, todos los filisteos subieron a buscar a David, y cuando David se enteró, bajó a la fortaleza. Y los filisteos llegaron y se esparcieron por el valle de Refaim. David consultó al Señor diciendo: ¿Subiré contra los filisteos? ¿Los entregarás en mi mano? Y el Señor dijo a David: Sube, porque ciertamente entregaré a los filisteos en tu mano. David fue a Baal-Perazim, y allí los derrotó, y dijo: El Señor ha abierto brecha entre mis enemigos delante de mí, y como brecha de aguas, por eso llamó a aquel lugar Baal-Perazim. Y ellos abandonaron allí sus ídolos, y David y sus hombres se los llevaron. Después los filisteos subieron de nuevo y se esparcieron por el valle de Refaim. Cuando David consultó al Señor, él dijo: No subas directamente, da un rodeo por detrás de ellos y sal a ellos frente a las balsameras. Y cuando oigas el sonido de marcha en las copas de las balsameras, entonces actuarás rápidamente, porque entonces el Señor habrá salido delante de ti para herir al ejército de los filisteos. David lo hizo así, tal como el Señor le había ordenado, e hirió a los filisteos desde Geba hasta Gezer. Capítulo número 6. Que lleva por título: David lleva el arca a Jerusalén. Volvió David a reunir a todos los hombres escogidos de Israel, 30.000. Y David se levantó y fue con el pueblo que estaba con él a Baala de Judá para hacer subir desde allí el arca de Dios, la cual es llamada por el nombre del Señor de los ejércitos, que está sobre los querubines. Pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo para que la pudieran llevar de la casa de Abinadab, que estaba en la colina. Uza y Ahío, hijos de Abinadab, guiaban el carro nuevo. Y lo llevaron con el arca de Dios de la casa de Abinadab, que estaba en la colina, y Ahío iba delante del arca. David y toda la casa de Israel se regocijaban delante del Señor
con toda clase de instrumentos hechos de madera de abeto y con liras, arpas, panderos, castañuelas y címbalos. Pero cuando llegaron a la era de Nacón, Uza extendió la mano hacia el arca de Dios y la sostuvo porque los bueyes casi la volcaron. Y se encendió entonces la ira del Señor contra Uza, y Dios lo hirió allí por su irreverencia. Allí murió junto al arca de Dios. Entonces David se enojó porque el Señor había estallado en ira contra Uza y llamó a aquel lugar Perez Uza hasta el día de hoy. David tuvo temor del Señor aquel día y dijo: ¿Cómo podrá venir a mí el arca del Señor? Y David no quiso trasladar el arca del Señor con él a la ciudad de David, sino que la hizo llevar a la casa de Obededom Geteo. Por 3 meses permaneció el arca del Señor en la casa de Obededom Geteo, y bendijo el Señor a Obededom y a toda su casa. Y se dio aviso al rey David, diciéndole: el Señor ha bendecido la casa de Obededom y todo lo que le pertenece a causa del arca de Dios. Entonces David fue y con alegría hizo subir el arca de Dios de la casa de Obededom a la ciudad de David. Y sucedió que cuando los portadores del arca del Señor habían andado 6 pasos, él sacrificó un buey y un carnero cebado. David danzaba con toda su fuerza delante del Señor y estaba vestido con un efod de lino. David y toda la casa de Israel hacían subir el arca del Señor con aclamación y sonido de trompeta. Sucedió que cuando el arca del Señor entraba a la ciudad de David, Mical, hija de Saúl, miró desde la ventana y vio al rey David saltando y danzando delante del Señor y lo menospreció en su corazón. Metieron el arca del Señor y la colocaron en su lugar dentro de la tienda de David había levantado para ella. Y David ofreció holocausto y ofrendas de paz delante del Señor. Cuando David terminó de ofrecer el holocausto y las ofrendas de paz, bendijo el pueblo en el nombre del Señor de los ejércitos. Después repartió a todo el pueblo, a toda la multitud de Israel, tanto a hombres como a mujeres, una torta de pan, una de dátiles y una de pasas a cada uno. Entonces todo el pueblo se fue, cada uno a su casa. Pero, al regresar, David, para bendecir su casa, Mical, hija de Saúl, salió al encuentro de David y le dijo: ¿Cómo se ha distinguido hoy el rey de Israel? Se descubrió hoy ante los ojos de las criadas de sus siervos como se descubriría sin decoro un insensato. Y David dijo a Mical: eso fue delante del Señor, que me escogió en preferencia a tu padre y a toda su casa para constituirme por príncipe sobre el pueblo del Señor, sobre Israel. Por tanto, lo celebraré delante del Señor. Y aún seré menos estimado que esto, y seré humillado ante mis propios ojos, pero con las criadas de quienes has hablado, ante ellas seré honrado. Y Mical, hija de Saúl, no tuvo hijos hasta el día de su muerte. Finalizamos, hermanos, con el capítulo número 7, que dice: promesa del Señor a David. Sucedió que cuando el rey ya moraba en su casa y el Señor le había dado descanso de sus enemigos por todos lados, el rey dijo al profeta Natán: mira, yo habito en una casa de cedro, pero el arca de Dios mora en medio de cortinas. Entonces Natán dijo al rey: ve, haz todo lo que está en tu corazón, porque el Señor está contigo. Y sucedió que esa misma noche la palabra del Señor vino a Natán diciendo: ve y dime a mi siervo David, así dice el Señor: ¿eres tú el que va a edificar una casa para morar en ella? Pues no he morado en una casa desde el día en que saqué de Egipto a los hijos de Israel hasta hoy, sino que he andado errante en una tienda, en un tabernáculo. Donde quiera que he ido con todos los hijos de Israel, hablé palabra a alguna de las tribus de Israel, a la cual haya ordenado que pastoreara a mi pueblo Israel, diciendo: ¿por qué no me habéis edificado una casa de cedro? Ahora pues, así irás a mi siervo David. Así dice el Señor de los ejércitos: yo te tomé del pastizal de seguir las ovejas para que fueras príncipe sobre mi pueblo Israel. Y he estado contigo por donde quiera que has ido, y he exterminado a todos tus enemigos de delante de ti. Y haré de ti un gran nombre, como el nombre de los grandes que hay en la tierra. Asignaré también un lugar para mi pueblo Israel, y yo plantaré allí a fin de que habite en su propio lugar, y no sea perturbado de nuevo, ni los aflijan más los malvados como antes. Y como desde el día en que ordené que hubiera jueces sobre mi pueblo Israel, te daré reposo de todos tus enemigos, y el Señor también te hace saber que el Señor te edificará una casa. Cuando tus días se cumplan y reposes con tus padres, levantará tu descendiente después de ti, el cual saldrá de tus entrañas, y estableceré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo estableceré el trono de su reino para siempre. Yo seré padre para él, y él será hijo para mí. Cuando cometa iniquidad, lo corregiré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres. Pero mi misericordia no se apartará de él, como la parte de Saúl, a quien quité delante de ti. Tu casa y tu reino permanecerán para siempre delante de mí, tu trono será establecido para siempre. Conforme a todas estas palabras y conforme a toda esta visión, así habló Natán a David. Entonces el rey David entró y se sentó delante del Señor y dijo: ¿quién soy yo, oh Señor?
¿Y qué es mi casa para que me hayas traído hasta aquí? Y aun esto fue insignificante ante tus ojos, oh Señor Dios, pues también has hablado de la casa de tu siervo concerniente a un futuro lejano. Y esta es la ley de los hombres, oh Señor Dios. ¿Y qué más podría decirte, David? Pues tú conoces a tu siervo, oh Señor Dios. A causa de tu palabra, conforme a tu propio corazón, tú has hecho toda esta grandeza para que lo sepa tu siervo. Oh Señor Dios, por eso tú eres grande, pues no hay nadie como tú, ni hay Dios fuera de ti, conforme a todo lo que hemos oído con nuestros oídos. Y que otra nación en la tierra es como tu pueblo Israel, al cual viniste a redimir para ti como pueblo, a fin de dar tu nombre y hacer hacer grandes cosas a su favor y cosas portentosas para tu tierra ante tu pueblo que rescataste para ti de Egipto, de naciones y de sus dioses, pues tú has establecido para ti, para tu pueblo Israel, como pueblo tuyo para siempre, y tú, Señor, has venido a ser su Dios. Y ahora, oh Señor, confirma para siempre la palabra que has hablado acerca de tu siervo y acerca de tu casa, ya según has hablado. Y se ha engrandecido tu nombre para siempre al decirse: el Señor de los ejércitos es Dios sobre Israel, y que la casa de tu siervo David sea establecida delante de ti. Porque tú, oh Señor de los ejércitos, Dios de Israel, has revelado a tu siervo diciendo: yo te edificaré casa. Por tanto, tu siervo ha hallado ánimo para elevar esta oración a ti. Ahora pues, oh Señor Dios, tú eres Dios, tus palabras son verdad y tú has prometido este bien a tu siervo. Y ahora ten a bien bendecir la casa de tu siervo, a fin de que permanezca para siempre delante de ti, porque tú, oh Señor, has hablado, y con tu bendición será bendita para siempre la casa de tu siervo. Amén, hermanos. Maravillosa, maravillosa palabra. Bueno, hermanos, hemos leído cuatro capítulos maravillosos sobre el rey David. Vemos que el rey David era, como decía la palabra, ¿no?, un hombre conforme al corazón de Dios. Amaba al Señor, oraba al Señor, hablaba con el Señor, daba su vida por el Señor. Aquí se ve reflejado, ¿no? Aquí vemos 4 capítulos en los cuales podamos ver la obediencia, perdón, la obediencia de David hacia el Señor, la confianza de David hacia el Señor, la humillación de David hacia el Señor, sabiendo que si no era por Dios, él no era nadie. Vemos también la alegría y el gozo, ¿no?, cuando está transportando ese arca donde para ellos estaba el Señor allí, ¿no? Y finalmente vemos como esa promesa que el Señor como que le da un toque de atención, ¿no?, para lo que tiene que hacer, y él se humilla y obedece. Por eso vemos al principio, en el primer capítulo, vemos como él te da empatía, ¿no?, por esa muerte de Isboset. Porque, a ver, los jefes del ejército lo hicieron con todo, ¿no?, con buena intención, como diciendo: como Saúl ha muerto, Jonatán ha muerto, pues para que muera toda la descendencia vamos a matar a Isboset y así tú eres solamente rey. Ellos lo hicieron con eso, no para su rey. Pero claro, David decía: todo lo que me ha dado Dios, todas mis victorias y todo lo que tengo es porque Dios me ha ayudado, porque Dios está delante de mí. Si Dios no ha querido matarlo, es porque tenía un propósito para él, y vosotros habéis ido en contra del Señor, en contra de la ley del Señor. Entonces David en esa parte también era un poco cruel, ¿no? Si el Señor no hace las cosas, no tenéis que hacerlas vosotros, que sois los hombres. Entonces, claro, como dice, ¿no? Como dice un refrán aquí en España, ¿no?, que a hierro mata, a hierro muere. Pues eso es lo que hizo David, ¿no? Vosotros no habéis seguido la ley del Señor, habéis matado por vuestra cuenta sin que yo os ordene. Vale, lo habéis hecho, pues vosotros pensáis que lo habéis hecho por un bien, pero yo me debo a mi Dios. Así que habéis matado a una persona inocente y encima indefensa cuando está durmiendo, entonces yo os voy a matar a vosotros. Vemos la empatía que tenía, ¿no?, de David, de que si Dios no lo mandaba, él no lo hacía. Si Dios no mandaba, no pone a sus enemigos delante de él, ¿no?, en las batallas que él ganaba, que era Dios el que daba esa victoria. Entonces él, en la lucha, los mataba. Si no era Dios el que daba la orden, él no mataba. Aquí se ve ese descontento con ellos, ¿no? Luego vemos cuando David es ungido rey, pero aparte de rey de Judá, rey de Israel. Pues si te dan 30 años, y si no me equivoco, reinó unos 40 años o así. Un momento, hermano, voy a leer un momento para que lo veamos bien. Sí, miren, 30 años tenía David cuando llegó a ser rey, y reinó 40 años, clavado. Entonces, claro, vemos como él reina en Judá al principio, unos poquitos años, pero luego ya el Señor le llama a ser
el rey de Israel, de su pueblo redimido, el pueblo que Dios quiere para él, ¿no? El pueblo que sacó, como dice, de Egipto, ¿no? Vemos como él ya es rey de Israel. Incluso vemos como él ya tiene una tarea, tiene que pastorear a ese pueblo, como hoy en día tenemos pastores, ¿no? Que pastorean las iglesias, tenía que pastorear a ese pueblo, o sea, tenía que llevar a ese pueblo por el camino del Señor. Por eso lo puso el rey de Israel. Incluso los filisteos, cuando no se lo creen, iban a él a decir si es verdad. Y entonces, David, ¿qué hace? Siempre, ante cualquier batalla, ante cualquier enemigo, ante cualquier cosa, él siempre acude al Señor. Y el Señor, ¿qué hace? Derrota a los filisteos, porque se los pone en bandeja, porque David era un hombre conforme al corazón de Dios, como él daba su vida por el Señor, daba todo por el Señor. Ahí vemos como él, ahí se ve la confianza de David en el Señor y la obediencia. De que tienes que pastorear a este pueblo, vale, pues lo pastoreo. Vienen los filisteos, confianza en el Señor, Señor, ¿qué voy a hacer? Diga, guíame. Y él le guía y los filisteos acaban en manos de David. El tercer capítulo del arca es maravilloso, en el cual vemos, ¿no?, como el Señor da una orden, el arca se tiene que transportar, todo, pero David en parte humana se enfada cuando Uza toca el arca, ¿no? Porque el Señor no quería que nadie tocara ese arca. Y él con un gesto, bueno, como que se va a caer, ¿no?, una reacción como para cogerlo, Dios lo fulmina. Porque, bueno, Dios no es solamente Dios es amor, también es fuego consumidor, ¿no? Que mucha gente se olvida. Y Dios lo fulmina. Entonces David se enfada, pero cuando luego ve que el arca, cuando está en casa de Obededón, da bendiciones, lo transporta a su casa porque quiere estar cerca del Señor. Y ahí se ve el gozo, la alegría, cómo él va cantando, danzando. Incluso hay una película, ¿no?, en cual él sale cantando delante del arca, va haciendo sacrificios, contento, alegre, porque el Señor está yendo a su casa, ¿no? Incluso cuando Mical le reprende, él le dice, me da igual que esté bailando, me da igual que la gente diga lo que quiera, pero es el Señor, es gozo, es alegría. Y encima le reprende, encima le dice, porque el Señor me ha puesto a mí rey, no como a tu padre que no lo eligió. Encima le chincha, ¿no? Y vemos el gozo y la alegría de David. Y finalmente vemos como las promesas. Él quería hacerlo todo para el Señor, quería edificar un templo, una casa, pero él dice, no edifiques un templo, una casa, porque yo voy a edificar casa para ti con tu descendencia, en la cual yo guiaré a tu descendencia, tú llegarás a ser un gran hombre, pero tu descendencia llegará a ser mejor, ¿no? Ya vemos como esperaban un Mesías, como luego vino Jesús, que era el Mesías, ¿no? Pues el Señor le pone una descendencia que es el que iba a venir después de David mejor, que fue Salomón, ¿no? Las promesas de Dios. Y él, vemos otra vez obediencia. Ante las promesas del Señor, él se humilla. ¿Quién soy yo, Señor, para debatirte? ¿Quién soy yo? Soy un humilde siervo, soy débil, sin ti no podría. Entonces se humilla a Dios, bendice mi casa, haz lo que quieras. Y se postra ante el Señor. Así que, hermanos, después de todo esto, puedo decirles que, hermanos, lo mismo. No estamos en el Antiguo Testamento, pero si Dios da una orden o un mandamiento, obedece, hermano. Como con Isboset, ¿vale? Él se sintió mal porque no vino una orden de Dios. Dios nos ha dado unos mandamientos y tenemos que obedecerlos, hermano. Luego tenemos que estar gozosos y alegres porque Cristo rasgó el velo. Entonces ya no tenemos ni que tener un arca para hablar con el Señor, ni tenemos que tener un tabernáculo, ni nada. Nosotros podemos hablar cara a cara con el Señor, orar cada día con Él. Esa es la ventaja que tenemos, es un gozo. Tenemos que gozarnos y alegrarnos de hablar con el Señor cada día y que nos humillemos cada día por sus promesas, porque Él tiene un propósito para todos y cada uno de nosotros, para ti y para mí. Y tenemos que gozarnos con sus promesas, tenemos que hacer como David, postrarnos, someternos al Señor, humillarnos y reconocer que Él nos salvó por medio del sacrificio de Cristo. Cristo murió por nosotros para darnos salvación y ponernos en el camino correcto. Así que humillémonos ante el Señor porque Cristo murió por nosotros. David hacía muchos sacrificios por dar al Señor, pero Cristo solo hizo un sacrificio. Pagó con su vida para salvarnos a nosotros, para salvar la nuestra y que estemos en el camino correcto. Así que pagó por el precio de sangre. Hermano, no seas mal agradecido porque Dios te salvó de lo peor. Igual que aquí salvó a David y David es un sacrificio. Cristo es un sacrificio con su vida para salvarnos y ponernos en el camino correcto. Así que obedezcamos a Dios, confiemos en Dios, nos alegrémonos con Dios, nos gocemos con Dios y como David, que demos todo por Dios, que amemos a Dios, que estemos con Dios desde que nos levantemos hasta nos acostemos,
que siempre pensemos en Él, que hablemos con Él, que oremos con Él. Y cualquier situación que tengamos, corramos primero al Señor, hermano. Porque el Señor nos salvó y es nuestra vida. Amemos al Señor como David amaba. Que el Señor sea nuestra vida. Que el Señor sea todo para nosotros. Como dice, amar a Dios por encima de todas las cosas. Amén, hermano. Que tengamos un amor maravilloso hacia Dios. Porque sin Dios, recordamos, hermano, que tú y yo no estaremos aquí. Vete a saber dónde estaríamos si no hubiéramos nacido de nuevo y nos hubieran salvado. Amén. Vamos a orar. Amado Dios, Padre Todopoderoso, gracias, Padre. Gracias por esta santa palabra y recuérdanos, Padre, que si no fuera por ti no sabíamos dónde estaríamos. Gracias por el sacrificio de Cristo, Padre. Gracias por sacrificar a tu único Hijo que no tenía pecado, Padre mío, para salvarnos a nosotros y ponernos en el camino correcto. Ayúdanos, Padre, a como tu siervo David te amaba con locura, se alegraba, gozaba, cantaba, oraba. Era para él, tú eras maravilloso, tú eras todo en su vida. Que nosotros, igual que Cristo dio la vida por nosotros, que nosotros demos la vida por ti. Que seas lo primero en nuestra vida. Que te demos a ti por encima de todas las cosas. Que estemos contigo. El primer pensamiento seas tú de cuando levantemos. Y el último, que seas tú y hablemos contigo antes de acostarnos. Porque tú eres nuestro Dios Todopoderoso. Y reconocemos que sin ti no podemos hacer nada, Padre. Toca nuestros corazones. Transfórmanos a la imagen de Cristo, sabiendo que tú vas delante nuestro. Y así como a David, tú estabas delante de él y le dabas las batallas y ganaba todo porque eras tú el que se lo concedías. Que tú nos concedas la gracia de seguir adelante, cambiando nuestra vida, creciendo espiritualmente y sabiendo que tenemos un Dios todopoderoso, que en la eternidad estaremos contigo cada día. Ayúdanos a amarte como Dios amó al mundo. En el nombre de Jesús te lo pido. Bendice a mis hermanos y ayudarles a amar grandemente a ti, Todopoderoso, que eres nuestro Dios Todopoderoso, omnisciente, omnipotente y eres el único Dios verdadero. Te pido todo esto en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, hermanos, recordemos que solo tenemos un Dios, el único Dios verdadero en este mundo, el único Dios que hizo los cielos y la tierra, el único Dios que hizo la creación, el único Dios que, sí, hace cosas buenas, pero también permite cosas malas, pero es Dios, puede hacer lo que quiere, cuando quiere, donde quiere y como quiere. Y nuestro entendimiento básico humano no lo va a entender, pero hermano, es Dios. Que amemos a Dios por encima de todas las cosas y que nosotros nos humillemos, obedezcamos, confiemos y nos postremos y dejemos que Dios lleve los caminos de nuestra vida, porque con Dios, hermano, nunca van a ir las cosas mal. Confía en el Señor y corre a Él en todo momento. Que la paz y la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con todos y cada uno de ustedes, hoy y siempre. Hermanos, me despido hasta la próxima y solamente decirles que la paz del Señor esté con ustedes y confíen en el Señor. Dios es bueno, hermanos. Dios es muy bueno y muchas veces no sabemos qué Dios tenemos. Amén. Un abrazo muy grande y nos vemos en la próxima lectura. Paz y gracia. Chao.